Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Todos sabemos, aunque no sea más que implícitamente, que el hormigón es uno de los materiales más utilizados, sobre todo en el mundo de la construcción. Probablemente es uno de los 3 materiales más usados en el mundo, junto al acero y la madera. Conocer su comportamiento, y en especial su comportamiento mecánico en condiciones de impacto, en condiciones de altas velocidades de formación, es muy interesante. Pero hoy vamos a ir un poco más allá y gracias a que tenemos aquí con nosotros a Carlos Tanui Sánchez del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se comportan y qué posibles aplicaciones tenemos con los nuevos hormigones reforzados con fibras metálicas. Un campo en plena emergencia realmente muy interesante. Carlos es ingeniero de caminos, canales y puertos desde el año 2004. En 2008 consiguió su doctorado como ingeniero de caminos, canales y puertos, también en la Universidad Politécnica de Madrid. En 2009 consiguió el premio ANCI a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la construcción y en 2011-12 la beca José Castillejo para jóvenes doctores y estuvo como investigador visitante en la Universidad Técnica de Dresden. Desde 2011 es profesor contratado doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y desde el año pasado es responsable del grupo de investigación e ingeniería estructural de esta misma universidad. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la ingeniería estructural, el comportamiento a medio y largo plazo, fatiga y daño estructural, así como la realización de ensayos estructurales a media y gran escala, el impacto, la dinámica, la adherencia y, como no, aplicaciones estructurales para hormigones especiales, FRC, UHPFRC, etc. Como veis, es un campo muy ligado a la construcción, muy ligado a los materiales y que yo le agradezco especialmente que esta mañana esté aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en estos seminarios. Buenos días a todos y muchas gracias por haber venido todos. Efectivamente, hoy voy a hablar de unas investigaciones que estamos llevando a cabo desde hace unos años en el grupo de Ingeniería Estructural y que tratan sobre el comportamiento del hormigón reforzado con fibras en condiciones de impacto. En esta presentación hablaré de este tema según estos 4 apartados. Haré una breve introducción sobre la motivación de la investigación. A continuación estudiaremos el tema desde el punto de vista teórico. En tercer lugar, presentaré los resultados experimentales que estamos obteniendo y finalmente algunas conclusiones del trabajo. Bien, la presente investigación ha estado motivada por el interés en incrementar, en mejorar el comportamiento de estructuras de hormigón que están sometidas a impacto. Inicialmente, este estudio surgió de las estructuras realizadas para la protección frente a impactos por caídas de rocas, que son relativamente frecuentes en zonas costeras o en zonas de alta montaña. El comportamiento del hormigón estructural frente a solicitaciones de impacto, en las cuales la velocidad de deformación es superior a la considerada como cuasi estática, es típicamente frágil y por tanto es interesante tratar de investigar sistemas que incrementen la capacidad de absorción de energía de la estructura. Uno de estos sistemas es mediante la adición de fibras metálicas en este caso, en el hormigón, y vamos a ver en estos vídeos de algunos ensayos que hemos realizado en el laboratorio de estructuras del grupo de Ingeniería Estructural cómo verdaderamente influye la adición de fibras metálicas. En primer lugar, en el vídeo de arriba podemos ver el comportamiento frente a impacto de una viga de hormigón armado sin cercos, hormigón sin fibras metálicas, en la que vemos que el comportamiento es extremadamente frágil, con rotura por cortante y bueno, con fragmentación, con rotura en fragmentos importantes, ¿no? Vemos que si a la misma viga le añadimos un 0,5% en volumen de fibra metálica con anclaje en los extremos, fibra larga con anclaje en los extremos, el comportamiento sigue teniendo una rotura por cortante, pero vemos que
ya no hay tanta fragmentación, es decir, hemos mejorado algo la capacidad resistente, la capacidad de absorción de energía, y si añadimos un poco más de fibra, del mismo tipo de fibra, hasta llegar al 1% de la cuantía volumétrica, veremos que el comportamiento ahora es mucho mejor, no se produce rotura frágil y el elemento estructural es capaz de absorber la energía del impacto. Bien, vemos que claramente el uso de hormigones reforzados con fibras ayuda significativamente a mejorar la capacidad de absorción de energía y capacidad resistente del elemento de hormigón estructural sometido a impacto y, por tanto, vemos que es una vía interesante. De todas formas, hay que tener en cuenta que el comportamiento dinámico de las estructuras difiere significativamente con respecto al comportamiento cuasiestático, y eso es debido principalmente a tres aspectos. En primer lugar, hay un aspecto muy importante, que es que en régimen dinámico se desarrollan fuerzas de inercia. Al desarrollarse aceleraciones, fuerzas de inercia, estas modifican la distribución de esfuerzos, la distribución de momentos flectores y de esfuerzos cortantes en las diferentes secciones de la estructura, por lo tanto, no es la misma distribución que bajo condiciones de carga cuasiestática. En segundo lugar, está claro que se producen efectos locales tanto principalmente en la zona del impacto, que se ve fuertemente dañada en el instante en el que se recibe el impacto del proyectil, y finalmente se producen, hay que tener en cuenta que los materiales experimentan una modificación de sus propiedades mecánicas debido a la influencia de la velocidad de deformación, lo que tradicionalmente en inglés se llama como strain rate effects. Es en este punto en el que me gustaría centrarme en esta presentación, y es un punto que influye decisivamente en ensayos como los que hemos visto anteriormente, dado que son las propiedades mecánicas del hormigón reforzado con fibras las que proporcionan una capacidad de absorción de energía a la estructura. Bien, tradicionalmente los efectos de la velocidad de deformación, strain rate effects, se tienen en cuenta por medio de factores de incremento dinámico, DIF, por sus siglas en inglés, Dynamic Increase Factors, de las propiedades mecánicas. Por ejemplo, existen algunas propuestas ampliamente difundidas para las propiedades mecánicas tradicionales del hormigón. Aquí he representado el factor de incremento dinámico de la resistencia a tracción del hormigón proporcionado por tres propuestas conocidas: la del código modelo del 90, la del código modelo del 2010, que son básicamente similares, y la corrección de Malvary-Crawford más reciente. Bien, en todas estas formulaciones lo que vemos es que el factor de incremento dinámico, que lógicamente es 1 bajo condiciones cuasiestáticas, que se correspondería a una velocidad de deformación en esta zona, crece con la velocidad de deformación de forma relativamente moderada hasta una deformación de aproximadamente entre 0,1, 1, 10 segundos a la menos 1, y a partir de ese punto se produce un incremento muy significativo de las propiedades mecánicas del hormigón, en este caso representado para la resistencia a tracción. Bien, no obstante, cabe preguntarse varias cuestiones. En primer lugar, ¿estas formulaciones para el factor de incremento dinámico del hormigón sirven para el hormigón reforzado con fibras? Y en cualquier caso, ¿qué se puede decir del factor de incremento dinámico o de la capacidad de absorción de energía del hormigón reforzado con fibras en régimen dinámico? Porque justamente para la capacidad de absorción de energía no hay una formulación para el hormigón convencional. De hecho, no la hay porque la capacidad de absorción de energía del hormigón convencional es pequeñísima. Por lo tanto, es necesario avanzar en investigación en el comportamiento dinámico del hormigón reforzado con fibras en estos aspectos, no solo en proporcionar un valor, en saber si el factor de incremento dinámico para resistencia es igual para el FRC que para el hormigón convencional, sino también en proporcionar una formulación para la capacidad de absorción de energía, que es de hecho la propiedad clave que nos interesaría
para estudiar, por ejemplo, los ensayos de los que he mostrado los vídeos anteriores. Bien, si vamos a los fundamentos del comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras, podemos partir de un modelo micromecánico en el cual se estudie la interacción entre las fibras y la matriz, y partir de él escalando en escalas hasta llegar a las propiedades macroscópicas del hormigón reforzado con fibras. Bien, de esta manera podemos llegar a entender la capacidad de transmitir tensiones entre caras de las fisuras que tiene el FRC desde un punto de vista mecánico. Y es lo que vamos a estudiar tratar de estudiar en esta presentación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la interacción entre fibras y matriz en un hormigón reforzado con fibras produce un determinado comportamiento de las fibras frente al arrancamiento, lo que se conoce como el pull-out, el comportamiento frente a pull-out. Este comportamiento frente a arrancamiento depende del tipo de fibra, de su geometría y de su material, y de su posición geométrica con respecto a la fisura. Dado que en función de estos dos tipos de parámetros, tipo de fibra e inclinación, se activan diferentes mecanismos de arrancamiento, diferentes mecanismos de pull-out. Una vez que en un hormigón con fibras se tienen en cuenta los diferentes mecanismos de pull-out para las diferentes fibras embebidas, que cada una de ellas tendrá una posición y una inclinación diferentes, tenemos que integrar todos esos mecanismos, y esto se hace por medio de lo que se denomina el perfil de orientación de las fibras en una matriz, del que hablaremos posteriormente. Bien, integrando por tanto el comportamiento de todas las fibras y de la matriz, llegaremos a determinar el comportamiento global del hormigón reforzado con fibras, en este caso en tracción, que es lo que nos interesa. Lo que sucede es que los mecanismos de arrancamiento de las fibras con respecto a la matriz dependen de la velocidad de deformación, y es lo que hace que al final el comportamiento dinámico del hormigón reforzado con fibras tenga strain rate effects. Bien, teniendo en cuenta eso, hemos hecho un estudio teórico que parte desde el estudio del comportamiento de pull-out de una única fibra, y lo vamos a ir integrando para tener en cuenta el comportamiento de todas las fibras y finalmente el comportamiento del hormigón reforzado con fibras. El estudio se ha centrado en dos tipos de fibras metálicas, fibras lisas y fibras con anclaje en el extremo. Y vamos a hacer el estudio en primer lugar para cada tipo de fibra, teniendo en cuenta si la fibra está alineada, es decir, perpendicular a la fisura, o si está con un determinado ángulo de inclinación que no sea perpendicular. Después vamos a integrar todo el comportamiento de todas las fibras junto con el de la matriz y obtendremos la respuesta a tracción. Bien, entremos por tanto en analizar el comportamiento frente a arrancamiento de una fibra lisa o recta alineada, es decir, perpendicular al ángulo de la fisura. Sería una situación como la que se representa en este gráfico, en la cual el mecanismo activado durante el pull-out es básicamente la adherencia entre la fibra y la matriz. Bien, si consideramos, como es habitual, un comportamiento bilineal entre la fibra y la matriz, al final tenemos que el parámetro clave de la adherencia entre la fibra y la matriz para este tipo de fibras lisas, es la resistencia de adherencia, que llamaremos tau máxima. Bien, este es un parámetro sobre el que existen todavía bastantes dudas para su determinación, y lo habitual es expresarlo en función de las características de la matriz. Por ejemplo, existen formulaciones que proporcionan la resistencia a la adherencia en función de la resistencia a compresión de la matriz y otras en función de la resistencia a tracción. Bien, en situaciones cuasi estáticas esto proporciona habitualmente el mismo valor y proporciona buenas estimaciones, pero cuando
queremos estudiar el comportamiento desde el punto de vista dinámico, surge la pregunta de cómo es el comportamiento dinámico de la resistencia frente a la adherencia. Es decir, ¿cuál es su factor de incremento dinámico? Si es que tiene alguno. Bueno, aparentemente, mirando a las formulaciones que nos dicen que la resistencia de adherencia depende de la resistencia de la matriz, podríamos decir que en algún sentido podemos relacionar el factor de incremento dinámico de la resistencia de adherencia con el factor de incremento dinámico de alguna de las propiedades de la matriz. Por ejemplo, con el factor de incremento dinámico de la resistencia a compresión o el factor de incremento dinámico de la resistencia a tracción. Veremos a continuación que considerar una u otra formulación proporciona resultados significativamente diferentes. Por ejemplo, consideremos que el factor de incremento dinámico de la resistencia a adherencia de una fibra lisa sigue, de acuerdo a esta formulación, la raíz cuadrada del factor de incremento dinámico de la resistencia a compresión de la matriz. Bien, en ese caso, para un ejemplo de fibra con esta geometría, vemos que el factor de la resistencia frente a arrancamiento de la fibra seguiría esta tendencia. Aquí he representado dos curvas teniendo en cuenta la influencia de la resistencia de la matriz. Por ejemplo, en rojo, para una matriz de resistencia convencional de 45 megapascales o de 90 megapascales, el naranja. Y luego también he considerado la influencia de la resistencia de la fibra. Bien, en principio, lo único que influye, como hemos dicho, tomando en cuenta esta formulación, es la resistencia de la matriz. Por lo tanto, hay dos formulaciones, estas dos líneas, las que vemos que se produce un incremento de la resistencia frente a arrancamiento de las fibras a partir de una velocidad de 30 segundos a la menos 1, que es la que se considera como deformación de vértice de la resistencia a compresión de la matriz. Y también vemos que he representado aquí dos curvas, que serían las correspondientes a la resistencia del acero de la matriz, del acero de la fibra, actualizada con la velocidad de deformación. Normalmente el acero tiene un factor de incremento dinámico menor que el del hormigón, entonces por tanto esta pendiente es menor. Lo que vemos es que para este ejemplo, que es un ejemplo convencional, un ejemplo normal, a pesar de que se produce un incremento de la resistencia a arrancamiento de la fibra, no se alcanza el límite elástico de dicha fibra. Por lo tanto, esto nos indica que la fibra es capaz de desarrollar un arrancamiento completo, lo cual es positivo porque es capaz de disipar energía. Sin embargo, si consideramos que la resistencia a adherencia depende de la resistencia a tracción, la resistencia a tracción es un parámetro que tiene un factor de incremento dinámico mucho mayor que la resistencia a compresión. Y tanto es así que vemos que en ese caso la resistencia frente a arrancamiento a partir de 10 segundos a la menos 1 crecería significativamente. Y crecería tanto que alcanzaría el límite elástico del acero de la fibra. Es decir, la fibra se rompería de forma repentina en régimen de alta velocidad de deformación, lo cual no sería positivo desde el punto de vista de la capacidad de absorción de energía, porque no se desarrollaría un fallo por pull-out, por arrancamiento completo, sino que sería un fallo frágil. Bien, mediante esta comparación vemos que considerar un factor de incremento dinámico para la resistencia a adherencia que siga el de la resistencia a compresión de la matriz o la resistencia a tracción de la matriz produce resultados muy diferentes y que influyen decisivamente en el comportamiento frente a arrancamiento. Si lo representamos en términos de diff, las anteriores curvas, vemos que este sería el diff seguido por la raíz cuadrada del diff de la resistencia a compresión, que es un diff moderado, como vemos, y este sería el comportamiento seguido si el diff de la resistencia a adherencia sigue el diff de la resistencia a tracción. Vemos que sería un incremento muy grande, pero que a partir del instante en el cual se alcanza el límite elástico de la fibra, se ve frenado. Y en términos de absorción de energía,
En el primer caso, la capacidad de absorción de energía durante el arrancamiento sería moderada, creciente pero moderada, pero en el segundo caso vemos que aún crecería mucho en una primera fase, pero una vez que se alcanza la rotura frágil de las fibras, esta capacidad de absorción de energía se truncaría y disminuiría rápidamente a cero. Por tanto, vemos la influencia decisiva de uno u otro, de si consideramos uno u otro comportamiento, y queda claro que lo que se necesita es una validación experimental. Sin embargo, es complicado hacer ensayos de arrancamiento de fibras en régimen dinámico. Incluso en régimen cuasi estático no es sencillo, pero en régimen dinámico es bastante complejo. Hemos examinado los pocos ensayos que hay disponibles y lo que hemos visto es que el factor de incremento dinámico de la resistencia a adherencia es similar al del hormigón en cuanto a que sigue dos regímenes, uno de velocidad moderada, uno de crecimiento moderado y otro de crecimiento rápido, separados en una velocidad que aproximadamente está entre 1 a 10 segundos a la menos 1, una velocidad de deformación entre 1 y 10 segundos a la menos 1. Y además, los resultados existentes indican que el factor de incremento dinámico de la tau máxima, de la resistencia frente a adherencia, es más moderado que el de las propiedades resistentes de la matriz. Por lo tanto, en base a esto, a partir de ahora asumimos que el factor de incremento dinámico de la resistencia frente a adherencia de las fibras sigue la raíz cuadrada del factor de incremento dinámico de la resistencia a compresión de la matriz. Por lo tanto, es un incremento considerable, pero moderado, más moderado que la resistencia a tracción. Bien, pasemos por tanto al siguiente paso, que es tener en cuenta cómo se comportaría la fibra frente al arrancamiento cuando ésta está inclinada con respecto a la fisura. Por lo tanto, se tira de ella con un ángulo que no es el de la directriz de la fibra. Bien, en este caso, el arrancamiento de la fibra con respecto a la matriz difiere significativamente con respecto al caso anterior en el que la fibra está alineada, porque se activan una serie de mecanismos adicionales que inciden bastante en el comportamiento. Estos mecanismos son que aquí se generan unas compresiones entre la fibra y la matriz que generan una fricción entre ambos materiales. Por lo tanto, hay una fricción que se genera en este contacto. Además, aquí en la zona de la matriz próxima a la fisura se generan compresiones que producen un mecanismo de spalling de la matriz cerca de la fisura. Por otro lado, a medida que se va produciendo spalling y por tanto va saltando un poco la matriz que está cerca de la fisura, hay una zona de la fibra que no trabaja solo a tracción, sino que también está sometida a flexión, porque se produce un momento flector en las diferentes secciones de la fibra. Y además existe una deformación local de la matriz, ya que está comprimida en este contacto entre la matriz y la fibra, está comprimida, pues se produce una cierta deformación local. Bueno, este comportamiento es bastante complejo de estudiar y nosotros hemos empleado un modelo de dos tramos en el cual la fibra se considera dividida en estos dos tramos. Un tramo AB, que se genera al saltar una parte de la matriz, al desprenderse una parte de la matriz, y es este tramo AB en el cual la fibra está sometida a no solo a tracción, sino a flexión. Y por otro lado, otro tramo BC, en el cual la fibra está en contacto con la matriz, pero hay una presión en ese contacto hay una presión entre la matriz y la fibra que a su vez genera unas tensiones tangenciales por fricción. Bien, podemos considerar que el primer tramo se puede estudiar como una viga en voladizo, sometida a los esfuerzos producidos por la carga exterior aplicada, y el segundo tramo se puede estudiar como una viga sobre cimentación elástica, introduciendo ciertas correcciones en el hecho de que la cimentación no es elástica, sino que es hormigón.
Bien, y ambos tramos están conectados por una sección común B. Bien, esto se puede resolver y se obtiene el comportamiento frente a arrancamiento de este tipo de fibra cuando está inclinada. Pero claro, en régimen dinámico hay que tener en cuenta que cada uno de estos mecanismos puede tener una sensibilidad frente a la velocidad de deformación diferente. Y nosotros lo hemos tenido en cuenta de la siguiente manera. Por ejemplo, para la plastificación local de la fibra, dado que se pueden producir plastificaciones dado que está sometido a momentos flectores, el límite elástico de la fibra se actualiza con su factor de incremento dinámico. El hecho de que se produce que salta una parte del hormigón de una parte de la matriz cercana a la fisura, hay que tenerlo en cuenta también actualizando la resistencia a tracción de la matriz por medio de su factor de incremento dinámico. En la zona en la que hay deformabilidad de la matriz por el contacto, por las presiones ejercidas por la fibra, hay que actualizar la deformabilidad de la matriz por su correspondiente factor de incremento dinámico. Dado que está sometida a la matriz está sometida a esas tensiones de compresión, para evaluar la posible rotura frente a compresión, hay que actualizar también la resistencia a compresión de la matriz. Hemos dicho que se generan tensiones de fricción. Bueno, pues hay que actualizar el coeficiente de fricción entre matriz y fibra. Nosotros asumimos que este coeficiente de fricción es insensible a la velocidad de deformación y por lo tanto no necesita ser actualizado. Y finalmente, claro, hay tensiones de adherencia entre la matriz y la fibra que hay que tener en cuenta por su correspondiente factor de incremento dinámico. Nosotros lo hacemos con la hipótesis que hemos asumido antes de que el DIF es el DIF de la raíz cuadrada de la resistencia a compresión de la matriz. Bueno, los resultados para un determinado ejemplo son como se exponen aquí en estos tres gráficos. Para un comportamiento cuasi estático, para una velocidad de deformación moderada y para alta velocidad de deformación. Vemos que los resultados para diferentes ángulos de inclinación proporcionan, de acuerdo a estos gráficos, a las curvas de arrancamiento de la matriz, un incremento de la resistencia frente al arrancamiento con la velocidad de deformación y además un incremento del área bajo las curvas de arrancamiento, lo que supone un incremento de la capacidad de absorción de energía durante el arrancamiento. Bien, esto lo podemos representar en función del ángulo de inclinación, viendo la resistencia frente a arrancamiento y la energía absorbida durante el arrancamiento para comportamiento cuasi estático, velocidad de deformación moderada y alta velocidad de deformación. Vemos que es muy interesante ver cómo influye el ángulo de inclinación, porque para ángulos de inclinación en torno a 15-35 grados, tenemos los factores de incremento dinámico mayores que para cuando la fibra está alineada. ¿Esto por qué es? Esto es porque estamos movilizando mecanismos durante el arrancamiento que están relacionados con las propiedades dinámicas del hormigón. Y estas propiedades dinámicas del hormigón tienen un factor de incremento dinámico mayor que el de la resistencia frente a adherencia. Bien, vayamos a un paso más, y es añadir que la fibra puede tener un anclaje en el extremo. En este caso, el comportamiento, si lo estudiamos de una fibra alineada, es decir, paralela a la carga que es de arrancamiento, lo que tenemos es que añadir la fuerza proporcionada por el anclaje. Bien, ¿esto qué implica? Que se están movilizando mecanismos adicionales durante el arrancamiento. En particular, para que se genere esta fuerza en el anclaje, es necesario formar rótulas plásticas en las secciones curvadas del anclaje. Además, se genera tensiones de fricción en las zonas en las que hay tensiones perpendiculares entre la matriz y la fibra. Y también hay, por tanto, deformación local de la matriz en esas zonas. Bien, lo que hemos hecho es utilizar un modelo semianalítico en el cual se van considerando el progresivo deslizamiento del anclaje y en el cual van plastificando
las secciones curvadas del anclaje. Esto, claro, es un modelo mecánico con todas las ventajas que ello conlleva, porque se va teniendo en cuenta el verdadero comportamiento, la progresiva plastificación del anclaje mecánico, pero tiene el inconveniente que se necesita conocer la geometría del anclaje con detalle, es decir, los radios de las zonas curvadas, las distancias relativas entre los diferentes tramos del anclaje deformado, etc. Es decir, hay que conocer con detalle la geometría del anclaje. Bien, y en régimen dinámico hay que introducir de nuevo los factores de incremento dinámico que afectan a las propiedades de los mecanismos movilizados por el anclaje. Por ejemplo, hemos dicho que para que se movilice la fuerza del anclaje tienen que plastificar las secciones curvadas. Esto implica que hay que actualizar el límite elástico del acero de las fibras en función de la velocidad de deformación. Y lo mismo con respecto a la resistencia a compresión de la matriz, porque aquí hay deformación local y puede haber rotura por compresión. Hay rozamiento, hay fricción. Igualmente a lo que hemos asumido antes, consideramos que el coeficiente de fricción es insensible a la velocidad de deformación. Y, como no, hay adherencia, hay tensiones de adherencia entre la matriz y la fibra. Y para ellas asumimos que el factor de incremento dinámico de la resistencia a adherencia sigue la raíz cuadrada del factor de incremento dinámico de la resistencia a compresión de la matriz. Bien, podemos ver esto con un ejemplo de una fibra con un anclaje con una geometría habitual, como son las fibras Tramix, en la cual vemos aquí la fuerza proporcionada por el anclaje en función del deslizamiento en condiciones cuasi-estáticas y en condiciones de alta velocidad de deformación, de 1000 segundos a la menos 1. Vemos que la fuerza proporcionada por el anclaje se ve altamente influenciada por la velocidad de deformación. Si a ello le añadimos las tensiones de adherencia, pues tenemos la curva de arrancamiento completa de las matrices, tanto en régimen estático como en régimen dinámico. Y lo interesante es ver que al aumentar la velocidad de deformación, lo que se está produciendo en este tipo de fibras es reducir el margen que tiene la fibra frente a una rotura frágil. ¿Por qué? Porque los mecanismos movilizados durante el anclaje requieren la plastificación de las fibras. Es decir, requieren movilizar completamente el límite elástico del acero. Y el límite elástico del acero tiene menor factor de incremento dinámico, menor DIF, que todos los parámetros de todas las propiedades del hormigón. Por lo tanto, se está mucho más al límite que cuando no tenemos un anclaje mecánico, en el cual no llegamos obligatoriamente la fibra a plastificación. Aquí sí lo hacemos y por lo tanto estamos más cerca de la rotura frágil de la fibra. Esto se ve claramente en términos de factor de incremento dinámico de la resistencia de las fibras. Vemos que es muy moderado porque es básicamente el factor de incremento dinámico del acero. Y aquí tenemos representada la energía absorbida durante el arrancamiento, que vemos que es muy importante por la presencia del anclaje mecánico, pero no crece tanto debido a que el límite elástico de las fibras tiene un factor de incremento dinámico moderado y está plenamente utilizado desde el principio. Bien, si añadimos todo, es decir, todos los mecanismos en el arrancamiento de una fibra con anclaje y que está inclinada, pues lo único que tenemos que hacer es considerar en la formulación todos los mecanismos que he nombrado antes y tenerlos en cuenta en la resolución del problema. Bien, una vez que vemos esto, lo que tenemos que hacer es en un determinado hormigón reforzado con fibras tener en cuenta que cada fibra tendrá una orientación diferente. Esto se tiene en cuenta con el denominado perfil de orientación. El perfil de orientación proporciona la distribución del ángulo de orientación de todas las fibras embebidas en una matriz. Lógicamente, el perfil de orientación es independiente de la velocidad de deformación. Es dependiente del proceso de fabricación del hormigón, de la geometría de las fibras, de la geometría exterior del elemento de hormigón, etc. Pero no se ve afectado porque luego a ese hormigón se le someta a una velocidad de deformación u otra.
Bien, por lo tanto, podemos utilizar una formulación para el factor de orientación como las que hay en la literatura científica. En este caso nosotros hemos utilizado la de DuPont y Van de Walle, que proporciona el factor de orientación en función de la geometría de las fibras y de la sección transversal del elemento de hormigón. Bien, en función de ese factor de orientación, Langeira ha propuesto una función de distribución para el ángulo de inclinación de las fibras que sigue una distribución normal con un valor medio y una desviación típica que son dependientes del factor de orientación. Y esto nos indica el porcentaje de fibras que tienen cada ángulo de orientación. Por ejemplo, el 5% tendrían un ángulo de orientación entre 0 y 15 grados, el 17% entre 15 y 30 grados y así sucesivamente. Con estos ángulos de orientación podemos calcular la curva de arrancamiento correspondiente a cada ángulo y obtener el valor medio, ponderado lógicamente, de acuerdo a los pesos correspondientes a la frecuencia de cada ángulo de orientación. Con la curva de arrancamiento media de las fibras, el factor de orientación, la cuantía volumétrica de las fibras, podemos tener en cuenta la contribución total de las fibras en el hormigón reforzado con fibras. Si le sumamos la contribución de la matriz, tenemos el comportamiento del hormigón reforzado con fibras. Bien, para la matriz, lógicamente, también tenemos que considerar que tiene una cierta contribución y que además se ve afectada en régimen de alta velocidad de deformación. Bueno, esto lo hacemos actualizando la resistencia a tracción con la formulación de su factor de incremento dinámico. Y como he dicho, las curvas de pull-out se obtienen para cada caso particular, dependiendo de la geometría de la fibra, las propiedades de la fibra, las propiedades de la matriz, etcétera, teniendo en cuenta la velocidad de deformación de acuerdo al modelo que hemos presentado. Bien, podemos ver un ejemplo para un determinado hormigón reforzado con fibras, en este caso de altas prestaciones. Serían unas fibras lisas de 13 milímetros de longitud y con nuestro modelo obtendríamos el comportamiento frente a arrancamiento, en primer lugar bajo velocidad de deformación cuasi estática y en segundo lugar podemos hacerlo bajo alta velocidad de deformación. Bien, con estas dos velocidades de formación integramos la contribución de las fibras y la de la matriz y obtenemos la curva tensión-abertura de fisura de esta combinación de hormigón reforzado con fibras. Aquí lo he representado para diferentes valores de la velocidad de formación. Y también podemos representar las propiedades que nos interesan, la resistencia de pico y su diff, en función de la velocidad de formación. Y aquí lo hemos comparado con resultados experimentales obtenidos con barra Hopkinson y en la que vemos que la comparación es bastante buena. Y también es muy interesante cuando hacemos esta comparación ya sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, vemos que lógicamente las propiedades en valor absoluto crecen a medida que crece la cantidad de fibras. Esto es lógico. Pero lo interesante es ver que si lo representamos en términos de factor de incremento dinámico, las propiedades, en este caso la resistencia de pico, decrecen, su diff decrece a medida que aumenta la cuantía de las fibras. ¿Esto por qué es? Porque el mayor factor de incremento dinámico corresponde a la resistencia a tracción del hormigón. Todos los demás mecanismos tienen menor sensibilidad a la velocidad de deformación. Por lo tanto, hacen que en términos globales el diff, el factor de incremento dinámico, decrezca. Bien, vayamos a la fase experimental, a las series experimentales que hemos hecho en el laboratorio. En este caso lo que hemos hecho es realizar ensayos de impacto en probetas prismáticas de hormigones reforzados con fibras con diferentes tipos de fibra y cantidad de fibras. Hemos ensayado probetas de 600 por 150 por 150 sometidas en estas condiciones de apoyo, sometidas a un impacto producido por una masa de 100 kilos lanzada desde alturas de entre medio metro y 1,75 metros. Esta es una imagen de la torre de impacto en el laboratorio.
hemos instrumentado, la torre de impacto está instrumentada de manera que se pueden medir reacciones en los apoyos, la fuerza de contacto entre la masa lanzada y la probeta, por lo tanto la fuerza de contacto, la fuerza del impacto. También medimos deformaciones por medio de galgas extensométricas y aceleraciones por medio de acelerómetro. Bien, hemos utilizado 3 tipos de fibras: fibra lisa corta de 10 milímetros de longitud, fibra con anclaje larga de 60 milímetros de longitud, aquí vemos con anclaje deformado en el extremo de la matriz, y también un tipo adicional de fibra, que es una fibra prismática, que tiene una sección transversal que no es redonda sino cuadrada, pero la diferencia con respecto a las anteriores es que en el anclaje, en el extremo, tiene una pequeña muesca que consideramos que es una situación intermedia entre no tener ningún tipo de anclaje en el extremo y tener un anclaje como este en el extremo. Bien, el hormigón, la matriz de hormigón es un hormigón convencional de 48,5 megapascales de resistencia a compresión, y este sería el comportamiento durante uno de los ensayos, en el cual medimos, por ejemplo, las fuerzas en función del tiempo. En rojo sería la fuerza del impacto, es decir, el contacto del proyectil con la probeta. En azul tenemos la suma de las fuerzas de las reacciones. Como vemos, hay un cierto delay, hay un cierto retraso, debido a que inicialmente el impacto actúa en la cara superior de la probeta y después se tiene que transmitir hasta llegar a los apoyos, a las reacciones. Y también tenemos aquí medida la aceleración en el centro de vano. Bien, a partir de estas medidas podemos estudiar el comportamiento de la probeta en términos de fuerza-flecha. Para la fuerza utilizamos la suma de las reacciones medidas en ambos apoyos, y para la flecha hacemos la integración doble de las aceleraciones en centro de vano, dado que no podemos poner un LVDT o algo similar porque lo destruiríamos durante el ensayo. Bien, en estos gráficos podemos ver la influencia de la altura del impacto. Es decir, hemos lanzado el proyectil desde alturas desde 50 centímetros hasta 175 centímetros. Este sería, por ejemplo, para la fibra lisa, dado para la cantidad de volumen del 0,5% y del 1%. Lo que vemos es que, como era de esperar, la fuerza de pico, la resistencia de pico, crece con la velocidad de formación, o lo que es lo mismo, crece con la altura desde la que se lanza el proyectil. Y vemos que, en términos absolutos, es mayor, lógicamente, cuando la cuantía de fibras es del 1% que cuando es del 0,5%. Y también vemos que no se ve claramente, pero ahora después lo veremos, si calculamos la energía absorbida durante el impacto, veremos que esta también crece con la velocidad de formación, es decir, crece con la altura desde la que se lanza el proyectil. Bueno, en primer lugar podemos examinar las superficies de la fisura. Se forma una única fisura en la sección central que conduce a la rotura en dos partes de la probeta. Esta sería también hemos ensayado un hormigón en masa de referencia sin ningún tipo de fibra. Este sería el aspecto de la fisura en los ensayos de impacto, en la que vemos que se produce la rotura del árido durante los ensayos de impacto. Aquí vemos una inspección de las superficies de la fisura en el caso de las combinaciones de FRC hechas con fibras lisas, fibras cortas lisas. Aquí es interesante ver cómo la mayoría de las fibras, lo que se observa es que han sido arrancadas, se ha producido el pull-out completo de este tipo de fibras. Eso se ve no solo inspeccionando la forma de las fibras, sino porque también aquí está lleno de agujeritos. Estos agujeritos corresponden al arrancamiento de la otra parte de la fibra que ha quedado en la otra mitad de la probeta. Bien, si examinamos la superficie de la fisura para las fibras con anclaje, vemos que, por un lado, en la mayoría de las fibras, el anclaje deformado se ha enderezado durante el ensayo, es decir, se ha producido su enderezamiento, y quiere decir que estas fibras han desarrollado el arrancamiento completo, el pull-out completo. Aquí vemos claramente en esta fibra o en la mayoría de las fibras, como el anclaje que era deformado se ha enderezado. Y también vemos agujeritos, es decir, huecos dejados por las fibras durante el arrancamiento. Pero también es interesante ver que en algunas fibras
hemos obtenido la rotura en el anclaje. Es decir, en la zona donde estaba el anclaje deformado se ha producido una rotura frágil. Y esto es coherente con lo que habíamos visto en el estudio teórico. Claro, para movilizar el anclaje necesitamos que el acero esté totalmente plastificado. Por lo tanto, está utilizando su plena capacidad. Quiere decirse que en régimen dinámico su factor de incremento dinámico es menor y se va a ver alcanzado. Y es efectivamente lo que ocurre en muchas fibras. En cuanto a las fibras prismáticas, que dije que tenían una pequeña muesca en el extremo, también vemos fibras arrancadas con pull-out completo, en la que se ve la muesca original, pero también vemos otras que tienen la rotura justamente en la zona de la muesca. Con lo cual vemos nuevamente que la presencia de un anclaje en régimen dinámico puede dar lugar a la rotura frágil de las fibras durante su arrancamiento. Bien, vayamos al análisis de los resultados. Aquí he representado la resistencia de pico, cogida de las curvas que hemos mostrado antes, para los diferentes tipos de fibras. Cuantía del 0,5% y cuantía del 1%. Vemos que en términos absolutos la mayor resistencia es obtenida siempre para el hormigón reforzado con las fibras con anclaje, ¿vale? Son los elementos con cruz. Sin embargo, y también podemos calcular la energía de fractura, en la que vemos que nuevamente la energía absorbida durante los ensayos crece en régimen dinámico y es dependiente nuevamente del tipo de fibra movilizado. Bien, vamos a estudiar, por el tipo de fibra utilizado, vamos a estudiar estos resultados en términos de factor de incremento dinámico, en términos de diff. Bien, si nos centramos en la resistencia de pico, vemos algo muy interesante, que es que cuando tenemos la cuantía del 0,5%, el mayor factor de incremento dinámico se obtiene con las probetas que tienen hormigón reforzado con fibras con anclaje. Y a continuación vienen el resto de fibras. Si la cuantía es del 1%, vemos que ya no está claro cuál es la fibra que tiene mayor factor de incremento dinámico. Bien, aquí he representado lo mismo, pero en términos de cuantía. Para cada tipo de fibra, fibra lisa, fibra con anclaje mecánico y fibra con muesca, vemos la influencia del contenido en fibras. También he representado aquí la formulación del factor de incremento dinámico de referencia del hormigón en masa. Vemos aquí que, curiosamente, los hormigones reforzados con fibra nos están proporcionando factores de incremento dinámico mayores al del hormigón en masa, lo cual es contrario a lo que habíamos concluido del estudio teórico, en el cual habíamos dicho que el mayor factor de incremento dinámico es el de la resistencia a tracción del hormigón, y todos los mecanismos relacionados con la presencia de la fibra tienen factores de incremento dinámico menores. Por lo tanto, esto es ilógico. Y además, habíamos concluido que el factor de incremento dinámico decrecía al aumentar la cuantía de las fibras, cosa que aquí tampoco se ve clara. Bueno, la cuestión es que aquí estamos haciendo ensayos a flexión y el modelo teórico se centraba en el comportamiento a tracción. Y efectivamente vemos que hay un comportamiento diferente, y este comportamiento consideramos que viene por estas diferencias consideramos que vienen por el diferente comportamiento a flexión y a tracción del hormigón. Y esto lo vamos a corroborar analizando el otro parámetro que hemos estudiado, que es la energía absorbida. La energía absorbida parece un parámetro que es menos sensible a aspectos como efecto tamaño, diferencias entre comportamiento a tracción y comportamiento a flexión. Es decir, parece un parámetro mucho más independiente que el de la resistencia de pico, que claramente se sabe que en el hormigón y los materiales frágiles o cuasi frágiles es dependiente, tiene un efecto tamaño. Bien, aquí vemos cómo si representamos el factor de incremento dinámico de la energía de fractura, el mayor factor de incremento dinámico
es el del hormigón en masa. Y a continuación, vemos la influencia del tipo de fibra tanto para una cuantía baja como para una cuantía moderada. El mayor factor de incremento dinámico sería el de las fibras lisas. A continuación, el de las fibras prismáticas y, por último, el de las fibras con anclaje. Lo mismo se obtiene para la cuantía del 1%. Si hacemos el estudio para cada tipo de fibra, lisa, con anclaje y con muesca, viendo la influencia de la cuantía, vemos que ahora el mayor factor de incremento dinámico es el del hormigón en masa. A continuación, el de la cuantía del 0,5%. Y finalmente, el factor de incremento dinámico más bajo es el de la cuantía del 1%. Esto sí está de acuerdo a lo que habíamos obtenido en el estudio teórico, en el cual la mayor cuantía de fibras producía un menor factor de incremento dinámico, y en el cual también habíamos dicho que el mayor factor de incremento dinámico se obtenía con fibras lisas. Efectivamente, eso es lo que hemos obtenido si vemos la diapositiva anterior. Y vemos que a medida en la que más papel juega el anclaje mecánico, menor es el diff. Y esto corrobora de nuevo lo que habíamos obtenido en el estudio teórico, que con anclajes mecánicos el comportamiento dinámico es mucho más parecido al factor de incremento dinámico del acero, que es el menor de todos. Bien, por lo tanto, podemos concluir que mediante este tipo de ensayos, que son ensayos de flexión, ensayos de impacto pero en flexión, podemos obtener conclusiones respecto a la sensibilidad de la velocidad de deformación en el hormigón reforzado con fibras si nos fijamos en parámetros como la energía de fractura. Pero si nos fijamos en parámetros como es la resistencia de pico, debemos todavía seguir trabajando, seguir investigando para retirar el efecto tamaño y retirar la diferencia entre el comportamiento a flexión y el comportamiento a tracción. Bien, aquí hacemos una última comparación en términos del factor de incremento dinámico de la energía de fractura, de los resultados teóricos y los resultados del modelo. Vemos que, aunque los resultados experimentales dan mayor factor de incremento dinámico que el modelo teórico, sí, la tendencia sí es la correcta, en la que vemos mayores factores de incremento dinámico para las fibras lisas que para las fibras deformadas, y además vemos cómo el factor de incremento dinámico disminuye al aumentar la cuantía de las fibras. Bien, con esto vamos ya a las conclusiones del trabajo. Lo que hemos visto es que el hormigón reforzado con fibras tiene un comportamiento que es dependiente de la velocidad de deformación, es decir, tiene strain rate effect, y dicho comportamiento dinámico es dependiente de los mecanismos movilizados durante el arrancamiento de las fibras. Esto implica que, si volvemos a la pregunta del inicio de si la formulación del hormigón en masa era válida para el hormigón reforzado con fibras, pues lo que hay que decir es que verdaderamente cada hormigón reforzado con fibras debe ser analizado individualmente en función del tipo de fibra y cuantía y sus propiedades. En general, en términos generales, vemos que, lógicamente, el hormigón reforzado con fibras tiene mayor resistencia, mucha mayor capacidad de absorción de energía y menor factor de incremento dinámico que el hormigón en masa. Además, hemos visto que el factor de incremento dinámico es decreciente con la cuantía volumétrica de fibras, y también hemos podido analizar, en base a los mecanismos movilizados durante el arrancamiento de las fibras, que las fibras lisas tienen un mayor factor de incremento dinámico que las fibras con anclaje. Por tanto, a partir de ello vemos que hay mayor sensibilidad a rotura frágil de las fibras cuando estas tienen anclajes mecánicos que movilizan mecanismos dependientes del acero, del límite elástico del acero, y no tanto del hormigón. Por ejemplo, lo que hemos visto respecto a las fibras con anclaje mecánico, en las cuales es necesario formar rótulas plásticas en las secciones curvadas del anclaje. Bien, lógicamente todavía queda mucho por hacer, se necesita mayor evidencia experimental y es necesario estudiar con detalle las diferencias entre el comportamiento a flexión y el comportamiento a tracción del hormigón y del hormigón reforzado con fibras, no solo en régimen dinámico, sino también en régimen cuasi estático. Bien, me gustaría agradecer la colaboración de distintas fuentes de financiación
y a todos vosotros por la atención prestada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, así que si os animáis estaremos encantados de recibirlas. Y sobre todo, Carlos, de poder responderlas. Yo no lo voy. ¿No hay preguntas? Bueno, voy a pasar el micro para recogerlas y no te oigas por el altavoz. Gracias. Bueno, pues yo al principio en unas gráficas has mostrado que pues, la respuesta pull-out en función de la inclinación de la fibra con respecto a la fisura, ¿no? Entonces, me ha sorprendido, bueno, existe ya ese mecanismo de que haya un máximo, justamente pues entre 15 y 20 grados ya en estático. Sí. Entonces, nunca he sido capaz de comprender un poco por qué existe ese máximo en esa inclinación. Y también me sorprende que se vea también en régimen dinámico. Entonces, un poco, si puedes incidir un poco en eso, te agradecería bastante. Sí, había una transparencia, ¿verdad? Me parece. Sí. A ver si llego. Uy, me parece que he perdido el control. Sí, era al principio. Sí, era al principio. Sí. Ahí. A ver. Yo creo que era por aquí. Sí. Aquí son las curvas de arrancamiento en función del ángulo y después había como este resumen, ¿no? del resultado en el que efectivamente vemos esta observación, ¿no? en ese rango de ángulos. El mecanismo por qué se produce, yo nunca he sido capaz de comprenderlo, porque básicamente uno espera que el máximo sea, o la lógica te lo dice, que sea cuando es ortogonal, no cuando sea ligeramente inclinado. Entonces es un fenómeno que, bueno, pues luego pues cuando integras todo el mecanismo, aquí creciendo en escala, evidentemente a ese efecto se notará también, tendrá una preponderancia en esos ángulos, ¿no? Entonces, bueno, un poco si eso lo habéis investigado o habéis visto... Sí, bueno, nosotros hemos notado ese resultado, efectivamente, y al final, en el modelo, en el estudio teórico, lo que se tiene en cuenta es la interacción de los diferentes mecanismos. Entonces, claro, a medida que el ángulo de inclinación va desde alineada hasta perpendicular, pues hay una de las... Al dividir mediante el modelo... Ahora, sí. La fibra en dos tramos, este tramo en el cual queda la fibra en voladizo porque se desprende la parte de hormigón que está aquí, se va acelerando a medida que aumenta el ángulo de inclinación, lo cual, claro, hace que probablemente hay un determinado valor óptimo en el cual por debajo de ese valor, digamos que queda una cantidad de fibra suficientemente larga como para generar tensiones tangenciales, pero una vez que se supera ese ángulo, que no lo hemos determinado y que probablemente además es dependiente de las propiedades de fibra, matriz, etcétera, claro, luego queda una zona extremadamente pequeña para seguir desarrollando tensiones de adherencia, aunque por otro lado, el mecanismo de flexión proporcione más resistencia, ¿no? Porque va plastificando. Entonces, claro, cuantificarlo es complejo y nosotros no hemos llegado a cuantificar ese ángulo, pero sí que es muy importante el efecto. Y luego, cuando se integra el comportamiento de las fibras con diferente inclinación, también es muy importante. Si vemos en el ejemplo en el cual se hace la integración de diferentes ángulos, aquí sería la curva de arrancamiento media, ¿no? Vemos cómo los ángulos muy grandes proporcionan una resistencia de pico bastante pequeña, aunque sí que es cierto que proporcionan energía, lo cual, bueno, hay que tener en cuenta su contribución, ¿no? Entonces, sí, no hemos llegado a determinar ese valor del ángulo, llamémosle óptimo, porque, bueno, no ha sido un poco el objetivo, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que existe y que aparentemente está entre los 15 y 35 grados, de acuerdo a estos resultados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
quería preguntar, Ujú. es decir, estáis trabajando con unas fibras que he visto que tenían, o al menos me ha parecido, distintos diámetros Sí. y distintas longitudes. Sí. Ujú. ¿Habéis visto alguna influencia en todo el proceso, en el comportamiento macroscópico de las diferencias microestructurales del tamaño de fibras utilizadas? Bueno, al final el tamaño de la fibra también influye en términos macroscópicos en la curva final de ablandamiento, ¿verdad? Sobre todo, al final tú eres capaz de llegar a una determinada abertura de fisura que es función de la longitud de las fibras, ¿verdad? Entonces, claro, lógicamente es un factor extremadamente determinante en el comportamiento final del hormigón compuesto, digamos. Y sí, es un parámetro determinante, claro. Ujú. Estamos trabajando con esbelteces comunes también, ¿eh? O sea, longitud, diámetro es 60-80, que son también las comerciales para fibra metálica. Es lo habitual. Ujú. Muy bien, no sé si alguien más se anima, ¿no? Pues luego lo tenéis a vuestra disposición. Eso es. Muchísimas gracias a todos, en especial a ti, Carlos, Gracias, por muchas haber gracias. compartido todos esos saberes y Muchas conocimientos de gracias. lo que estáis haciendo con nosotros, y quedas invitado para volver cuando quieras, porque Encantado. esta es tu casa. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias.